Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, bueno, vamos a comentar todo lo concerniente a la norma internacional de información financiera número 5, activos no corrientes disponibles para la venta. ¿No? Este es un curso totalmente gratuito para que puedas aprender a cómo dominar, cómo aplicar, cuál es el alcance, qué casuísticas existen y sobre todo también entender el fundamento detrás de qué es lo que busca esta norma. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. Vamos a checar esto por aquí. Ya está. Bien. Entonces, esta norma, lo principal para entender el alcance de esta norma es que le aplica pues a aquellos activos no corrientes, llámese activos fijos, propiedad, planta, equipo, que se regula bajo las reglas de NIC 16, activos intangibles, ¿no? Bajo reglas de NIC 38, propiedad de inversión bajo reglas de NIC 40, ¿no? Estos son activos no corrientes que podrían reclasificarse hacia una partida corriente, ¿no? De corto plazo, básicamente. Obviamente, pues para hacer esta reclasificación se tiene que cumplir ciertos requisitos. Vamos a ver qué requisitos nos exige la norma que la gerencia debe pues cumplir previo a su clasificación, a su reclasificación. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende también este cambio? Uno es el uso, ¿no? Si la gerencia había planificado tener un edificio, ¿no? Que se iba a usar para temas administrativos, ¿no? Para producir bienes o para prestar el servicio, pues estábamos clasificando o regulando bajo las reglas de NIC 16, ¿de acuerdo? Pero si ese uso planificado por la gerencia cambia en algún tiempo, en algún mes del año, pues entonces podríamos reclasificarlo hacia activos no corrientes disponibles para la venta, ¿no? Vamos a poner para la venta ese activo, porque inicialmente era para prestar servicios, para producir bienes, ¿no? Para asuntos administrativos, pero dado que ya no deseo seguir usando de esta manera, pues deseo ponerlo a la venta, podría hacer este cambio. ¿De acuerdo? Aquí puse un mapa general, ¿no? Sobre un poco recordar, ¿no? Cuando una empresa pues realiza un desembolso, ¿no? Puede clasificarse como gasto o como activo, ¿no? Va a depender si se cumplen los requisitos del marco conceptual. Este activo puede ser tangible o intangible, ¿no? Ahora, si este activo es tangible y el uso, la condición final, el destino final de este activo tangible es para la venta, entonces aplicamos la regla de NIC 2, inventarios, ¿no? Y esto se clasifica en el estado de situación financiera en la parte corriente. Entonces ahí no hay mayor tema, ¿no? Entonces nace como un activo tangible que está para la venta. Eso se llama inventarios, ¿no? Entonces ese es el destino final de este tipo de activos. Ahora, los otros activos no corrientes como propiedad, planta, equipo regulado por NIC 16, las propiedades de inversión, activos intangibles como regulados por NIC 38, se clasifican o se presentan en el estado de situación financiera en la parte no corriente, ¿no? Ese es el destino o uso inicial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿pueden cambiar las condiciones? Sí. La gerencia puede destinar que estos activos no corrientes se dispongan, ¿no? O se cambie el uso o el destino final, se pongan para la venta, sí. Y ahí aplicaremos las reglas de NIF 5, ¿no? La norma que nos convoca el día de hoy. Segundo, tenemos que entender cuál es la lógica de esta norma, qué es lo que busca realmente, ¿no? Y para esto, pues, podemos valernos de la información financiera, pues, obviamente les sirve a usuarios diversos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, puede ser un banco, ¿no? Si nosotros como empresa buscamos a un banco y solicitamos un préstamo, ok, nos va a solicitar nuestros estados financieros, ¿no? Y uno de los ratios, o dos de los ratios que revisa las entidades financieras de una empresa X, es el ratio de liquidez y otro de los ratios es el ratio de rotación del capital de trabajo, ¿vale? Suponiendo de que esta empresa pues tiene activos corrientes por 50.000 soles o 50.000 unidades monetarias y un pasivo corriente de 60.000, el ratio de liquidez, que es activos corrientes entre pasivos corrientes, sería de 0.83, ¿no? Ese es en el escenario 1, ¿no?
0.83 el ratio de esta empresa, ratio de liquidez, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que esta empresa las justas casi no cumpliría inclusive con sus pasivos de corto plazo, ¿no? El ratio de rotación de capital de trabajo, asumiendo que esta empresa tiene ingresos por $500,000, ¿no? Ingresos entre activos corrientes menos pasivos corrientes es negativo inclusive, ¿no? Entonces, a ver, sí, negativo. Entonces tiene un ratio de rotación de capital de trabajo negativo de menos 50, ¿no? Entonces es un ratio malo para esta empresa. Pero suponiendo que la gerencia hábilmente pues consulta con su contador y decide, oye, por si acaso, queremos mejorar estos ratios, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y este negocio casualmente pues tiene en su estado de situación financiera dentro de activos no corrientes un activo fijo, un terreno que vale 100,000 soles. Entonces hábilmente la gerencia dice, no, contador, por favor reclasifícame ese terreno hacia activos corrientes, ¿no? Y lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿no? Así quedaría el nuevo estado financiero acomodado, acorde a las exigencias del gerente general o del gerente de finanzas. Entonces, el nuevo ratio de liquidez que hábilmente se está construyendo, pues quedaría de la siguiente manera. Quedaría activos corrientes entre pasivos corrientes, sería o nos daría un importe de 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el activo corriente suma o llega a 155,000, ¿no? Acá, perdón, hay un error. Sería 150,000, son los mismos datos de... No, lo único que estamos moviendo aquí es la propiedad planta y equipo que sube hacia la parte corriente. Entonces, eso quiere decir que mi nuevo ratio es 2.50 y ya no 0.83 como habíamos determinado anteriormente. Pero realmente este ratio de liquidez responde a una mejora en la gestión de la empresa, ¿no? Obviamente no, ¿no? Obviamente solamente se hizo un cambio en una clasificación de una partida no corriente hacia activo corriente, pero no responde a una buena gestión, a una eficiente gestión de los recursos por parte de la entidad. ¿De acuerdo? Ahora, el ratio de rotación, ¿qué nos dice? ¿Cómo cambiaría? Entonces, el ingreso no cambia, ¿no? Lo único que cambia es el activo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente, pues nos va a dar, aquí sería, vamos a ver cuánto nos da, activos corrientes, que es la suma de esto, más esto, más esto, más esto, menos pasivos corrientes, ¿no? 90,000 es el nuevo activo corriente menos pasivo corrientes. 500 entre 90,000 nos da este importe de 5.6, ¿no? Entonces, mejora, ¿no? ¿Qué indicativo o qué input, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento del ratio de rotación de capital de trabajo? Que la empresa necesita que su capital de trabajo pues rote 5.6 para llegar a este ingreso, por lo menos 5.6 veces para llegar a este ingreso. Y en el escenario anterior pues era un ratio pues muy negativo, ¿no? De menos 50. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que busca esta norma, que la gerencia de manera errada, ¿no? De manera equivocada, no haga estos cambios, no maquille estados financieros y los presente acorde a su conveniencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el fundamento o la esencia, lo que busca la norma internacional de información financiera número 5, activos no corrientes disponibles para la venta. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la norma. Entonces acá tenemos los párrafos de la norma, el objetivo, ¿no? Lo que tenemos que saber, obviamente, que tenemos un activo no corriente denominado activo fijo, ¿no? Que aplica la regla de 1016, ¿no? Y lo que tenemos que entender aquí es el uso inicial, ¿no? Que está dedicada a la producción de bienes, prestación de servicios, asuntos administrativos o inclusive para arrendar a terceros. De repente es un arrendamiento operativo, ¿no? Cambia el uso y se destina este activo para la venta. Y podríamos hacer esa reclasificación siempre y cuando cumplamos los requisitos que vamos a ver en un momento. Entonces, lo principal es determinar cómo vamos a recuperar esa inversión, ¿no?
si yo había decidido que tengo un activo, una maquinaria, ¿no? Mi maquinaria tiene un costo de 1.400.000, una depreciación acumulada de 300, tengo un saldo contable de 1.100, ¿no? Y esta maquinaria pues estaba destinada a la producción, ¿no? Entonces, ¿qué decido yo en marzo del año 2019? Que voy a recuperar la inversión en este tracto camión a través de la venta. Entonces, todo tiene que ver con cómo voy a recuperar la inversión en ese activo. Ahora va a ser a través de la venta. Eso quiere decir que la NIC 16 abandona, ¿no? Abandona la forma como va a contabilizarse este activo y la NIF 15 la coge, ¿no? Entonces, ese es de alguna manera el fundamento también que busca esta norma, ¿no? La forma como voy a recuperar la inversión. Ya no va a ser para usarla, sino va a ser para vender, ¿no? Para la venta. Entonces, ¿cuándo hago esta reclasificación? ¿No? Acá están los párrafos de la norma, se los dejo para que ustedes lo lean. Párrafo 7. Se hace en la fecha en la que la gerencia decide cambiar el uso del activo y el activo está en las condiciones para ser vendido, ¿no? ¿Cuánto voy a reclasificar? ¿Cuánto? ¿No? Bueno, ¿cuánto voy a reclasificar? Tengo un valor en libros del activo, 1.100.000, que es lo que pusimos por aquí, 1.100.000. Debo calcular, ¿no?, la depreciación de los meses porque acá fueron los saldos al cierre del año 2018. Vamos a recalcular la depreciación que ha corrido desde enero hasta marzo, fecha en la que hago la reclasificación, ¿no?, para determinar su valor en libros real. Y este valor en libros tengo que compararlo contra el valor razonable menos los costos necesarios para ejecutar su venta. En este caso nos dan 900.000. ¿De acuerdo? A partir de este momento, la norma nos dice de que debemos escoger el menor de ambos conceptos. El menor del valor en libros o el menor el menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de ventas. Por lo tanto, en este caso, pues el nuevo valor de mi activo no corriente disponible para la venta, pues va a ser 900.000, ¿no? Y aquí tiene el asiento que generaríamos. Vamos a reconocer activos no corrientes disponibles para la venta, ¿no? Damos de baja al activo, 1.000.000, y lo que no nos cuadra, pues va a resultados del ejercicio. Está, bueno, una pérdida por medición a valor razonable, ¿no? Este es el asiento que reconocería la entidad bajo esta dinámica. A partir de este momento, este activo no corriente disponible para la venta ya no deprecia, deja de depreciar, ya no amortiza, no deprecia, ¿no? Según lo que nos dice el párrafo 25 de la norma. ¿De acuerdo? Bueno, acá pusimos el asiento que reconocimos aquí, ¿no? Entonces ahí no hay mayor tema, vamos a sombrearlo. Todo esto es esto. Depreciación de enero a marzo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ahora, ¿cuándo hacer esta reclasificación? Nos dice la norma, párrafo 7, que para aplicar la clasificación anterior, el activo, grupo de activos, debe estar disponible. ¿Qué significa que esté disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujeta exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos activos? Y su venta debe ser altamente probable, nos dice la norma. Altamente probable, ¿no? Eso quiere decir, ya con más detalle en el párrafo 8, que cuando decimos que es altamente probable, debe cumplirse 3 cosas para que sea altamente probable. Primero, es que el nivel apropiado de la gerencia debe estar comprometido con un plan para vender el activo y debe haberse iniciado de forma activa un programa para encontrar un comprador y completar dicho plan. ¿Qué quiere decir esto? Que la gerencia general o el directorio pues ha aprobado un plan para realizar la venta de un activo importante de la empresa, ¿no? Y obviamente pues están haciendo las gestiones para encontrar a un comprador al cual le vamos a vender este activo. Entonces, como auditor, uno si observa que en este año de auditoría pues ha habido una reclasificación de activo fijo hacia
activo no corriente disponible para la venta, pues pediremos este plan, ¿no? Que haya sido aprobado por la alta gerencia o por el directorio, ¿no? Las actas de directorio, etc. ¿Qué más nos refleja que la venta sea altamente probable? Que el activo debe negociarse activamente a un precio razonable en relación con su valor razonable actual, ¿no? Es decir, si el valor razonable que he calculado, producto de que, bueno, el perito tasó el bien, ¿no? Y me salió un valor razonable de 900 y en mi plan de venta lo quiero vender a 2 millones, pues entonces el activo no se va a poder vender definitivamente, ¿no? No es razonable ese nuevo valor de venta, ¿no? Entonces el activo debe negociarse activamente a un precio razonable, ¿no? Y tercer requisito para que sea altamente probable es que debe esperarse a que la venta cumpla las condiciones para su reconocimiento como venta finalizada dentro del año siguiente a la fecha de la clasificación. Eso quiere decir que, como máximo, la gerencia espera vender el activo en un plazo de 12 meses. No puede excederse, no debería excederse, salvo que la norma indica que existan factores externos, ajenos a la empresa, que dificulten pues, la venta de ese activo. Solamente si está respaldado bajo factores externos, ¿vale? Entonces, estos son los 3 requisitos para que una venta sea altamente probable de un activo no corriente que estamos clasificándolo para la venta, disponible para la venta. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice en el párrafo 12A para hacer la reclasificación hacia activos no corrientes disponibles para la venta? Te dice, la distribución debe ser altamente probable. Los activos deben estar disponibles para la distribución inmediata en sus condiciones actuales y la distribución debe ser altamente probable. Es decir, deben haberse iniciado actividades para completar la distribución y debe esperarse que estén completamente completadas en un año a partir de la fecha. Y la probabilidad de aprobación por los accionistas, si es requerido por la jurisdicción, debe considerarse como parte de la evaluación de la distribución, que sea altamente probable. Entonces, ¿qué más? Acá hay algo que no he comentado. Los activos deben estar disponibles para la distribución inmediata en sus condiciones actuales. Eso quiere decir que ya no voy a realizar temas de mantenimiento al activo que quiero vender. Ya el activo está listo para la venta. No hay remodelaciones que se tengan que hacer, no hay refacciones que se tengan que realizar a este activo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que esté ya listo para la venta, listo para y en sus condiciones pues, actuales y normales. Entonces, esos requisitos van a hacer que la venta sea altamente probable y ahí cumpliríamos lo que nos dice la NIF 16, NIF 5, perdón. Entonces, ¿el activo reclasificado no se deprecia? La respuesta es sí. Asumiendo que el activo aún no se ha vendido el 31 de diciembre del año 2019, estamos aquí, 31 de marzo, fecha en la que se hizo la reclasificación, no hay problema, porque aún no pasan los 12 meses. Al cierre del 2019 no pasan los 12 meses, no se deprecia, ¿no? Se mantiene el valor en libros, se calcula su nuevo valor razonable, que es de 20, ¿no? 920 nos dice el ejercicio, y por lo tanto aquí hay una diferencia de 20. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reconocer una ganancia o pérdida por este diferencial, ¿no? En este caso, pues hay una ganancia, ¿no? Aumenta de valor, ¿no? Ganancia por medición de valor razonable contra activo no corriente disponible para la venta. Ese es el asiento que reconoceríamos al cierre del año 2019. ¿Y cómo lo presentamos en el estado de situación financiera? Bueno, presentamos en una línea separada. El párrafo nos dice, luego de la reclasificación, la entidad tiene 12 meses como máximo para ejecutar la venta del bien. Claro. Entonces, iría en una línea separada dentro de activos corrientes, esa reclasificación, ¿no? Y a su vez, ¿no? Si este activo que hemos reclasificado está amarrado o está asociado con un pasivo financiero, pues la parte corriente debemos reclasificarlas en otra línea, ¿no? Por ejemplo, acá 300.000 soles están amarrados a este activo no corriente que hemos clasificado para la venta. Entonces debemos identificarlo y también hacer esa reclasificación. En este caso son 300.000, ¿no? Y las obligaciones a largo plazo pues se van a mantener. No obstante, te dice el párrafo 25,
y se debe continuar reconociéndose tanto los intereses como otros gastos atribuibles a este pasivo, ¿no? Bien, sigamos. En enero del 2020 resulta que, ¿no? Ya pasaron 9 meses, entrando al mes 10, resulta que la gerencia pues ya no decide vender el activo, ¿no? Decide cambio de opinión, decide seguir explotando, decide seguir usándolo. ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, la norma te indica, ¿no? Acá te dice en el párrafo 27, ¿no? Que si una entidad, ¿no? Lo que va a hacer es, una entidad me da un activo no corriente, ¿no? Que deja de ser clasificado como mantenido para la venta, ¿no? Deje de formar parte de un grupo de activos para su disposición clasificados como mantenido para la venta, ¿no? Al menor de su importe en libros antes de que el activo fuera clasificado como mantenido para la venta, ¿no? O su importe recuperable en la fecha en la decisión posterior a no ser vendidos. ¿Eso cómo se traduce? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a calcular cuál es el valor en libros de ese activo. Nosotros teníamos un valor de 1 millón. ¿Recuerdan? 1 millón de soles era su valor. Por acá está. A ver, ¿dónde está? Aquí. Este era el valor en libros antes de la reclasificación, ¿no? 1 millón de soles. Bien. Ahora, este activo tenemos que recalcular la depreciación que debió consumirse de esos meses que fue reclasificado como activo no corriente disponible para la venta, es decir, desde abril del año 2019 hasta enero del 2020. Esto nos da 180.000. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que este activo, su valor en libros sin aplicar NIF 5 es de 820.000. Si es que no hubiésemos hecho ningún cambio en marzo del año 2019, pero lo hicimos, ¿no? Entonces tenemos que recalcular cuánto es su valor en libros sin aplicar NIF 5. Este es el dato 1. Lo segundo que tenemos que hacer es calcular cuál es el importe recuperable de ese activo, ¿no? Aplicando las reglas de NIF 36. ¿Qué te dice la regla de NIC 36? Que para calcular el importe recuperable de un activo, tú lo que debes es comparar su valor en uso versus su valor razonable menos de los costos de venta. El valor en uso, bueno, aplicando NIF 13, pues lo puedes calcular con flujos, proyectando flujos de ingresos, gastos. Ese ingreso neto, pues trae ese valor presente con una tasa de descuento y llegas a calcular el valor en uso de este activo, suponiendo que sea 860.000. Este valor en uso debes compararlo contra el valor razonable menos los costos de venta, que lo puede determinar un perito, ¿no? Y nos da 850.000. El mayor de estas dos comparaciones es nuestro activo recuperable. En este caso nos da 860.000. ¿De acuerdo? Entonces, comparamos estos dos temas, el valor en libros y su importe recuperable. ¿Y con cuál nos quedamos? Con el menor de estos dos rubros, ¿no? Valor en libros versus importe recuperable. En este caso sería 820.000. Eso quiere decir que mi activo no corriente disponible para la venta, que valía 920.000, lo vamos a dar de baja, abonamos, ¿no? Y cargamos a propiedad, planta y equipo, los 820.000, que es su valor usual, ¿no? La diferencia va a resultados del ejercicio. Pérdida por reclasificación sería. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que sucedería si la gerencia desiste de la decisión inicial de vender un activo que había clasificado o reclasificado como activo no corriente disponible para la venta. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver algunos temas de revelaciones, ¿no? Lo que nos exige la norma es que pues hagamos una descripción del activo no corriente o grupos de activos que hemos
clasificado para su disposición. Un ejemplo de revelación podría ser esta: la gerencia ha reclasificado una partida de 12 tractocamiones del rubro de propiedad, planta, equipos y activos no corrientes disponibles para la venta. Estos activos se utilizaban en el negocio del transporte de carga. El detalle se muestra a continuación. Un ejemplo de revelación, ¿no? ¿Qué más nos pide la norma? Que revelemos una descripción de los hechos y circunstancias de la venta o de los que hayan llevado a decidir la venta o disposición esperada, así como la forma y momento esperados para la dicha disposición, ¿no? Que básicamente, pues, lo que se debe revelar es que cuál es la estrategia que busca la gerencia para vender este activo, ¿no? Cuáles son sus fundamentos, ¿no? Debemos revelar la ganancia o pérdida que hemos reconocido producto de hacer esta reclasificación de no corriente hacia corriente, ¿no? Y el impacto que ha habido en resultados, ¿no? Y si fuera aplicable el segmento, ¿no? El segmento dentro del cual pertenece ese activo no corriente, ¿no? De acuerdo a los requisitos de NIF 8 sobre segmentos de operación, que también tengo un video explicando cómo aplicar esta norma que está en mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí hemos revisado qué es lo que sucedería, ¿no? Si pues una empresa decide qué es lo que busca la norma cuando se hace el cambio de activo no corriente hacia activo no corriente que se está disponiendo para la venta, ¿no? Son las reglas de juego. Pero ahora, esta norma tiene otra sección, ¿no? Que está aquí. Se llama, recordemos, se llama activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuas, ¿no? Operaciones discontinuas. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un efecto en balance en el estado de situación financiera y también va a haber un efecto en resultados, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, quizás abandonar una línea de negocio, ¿no? O un grupo de activos que conforman una línea de negocio y esto va a afectar a resultados. ¿Qué hacemos si es que se descontinúa una línea de negocio o actividades operativas que están asociadas a una línea de negocio? ¿Qué es lo que debe hacer? Esto impacta resultados, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a ver con mucho más detalle en el siguiente módulo. Y si estás en YouTube, bueno, te invito a que puedas acceder acá a la descripción, en donde vamos a comentar el paso a paso del tema de cómo registrar las operaciones discontinuas y más de 25 casos prácticos que vamos a desarrollar en los siguientes módulos de este video, que puedes acceder accediendo o haciendo clic al enlace de este video. Muchas gracias y estamos en contacto. Chao, chao.